Este curso nos va a permitir el manejo de una base de datos, pero primero definamos bien qué es una base de datos. A nivel informático, es un programa que tenemos que instalar en la computadora donde lo queremos utilizar. Si no lo instalamos, lógicamente no existe. Voy a hacer una corrección meramente semántica, no es un programa, sino que es un servicio. En líneas generales, es casi lo mismo, ambos hay que instalarlos para poder utilizarlos. La diferencia entre programa y servicio es que el programa uno lo solicita a priori para que se ejecute y el servicio está ejecutándose constantemente a la espera de que alguien lo solicite. Por citar un ejemplo, si tengo el bloc de notas y escribo algo, para imprimirlo no voy al menú del sistema operativo, elijo el panel de control, a las impresoras y faxes y elijo la impresora que quiero. Simplemente desde el menú, la opción de imprimir o desde su atajo control P, puedo ver la ventana de diálogo que me permite seleccionar con qué impresora quiero realizar esto, en qué papel y cuántas hojas quiero mostrar. Eso es un servicio. Es una aplicación que está instalada en mi sistema operativo y que está todo el tiempo latente esperando que alguien lo solicite. Lo mismo pasa con la base de datos y lo mismo pasa con el servidor web. El servidor web, cuando uno pide una página web, no va a alguien y ejecuta un programa. El programa está todo el tiempo ejecutándose y, en tanto y en cuanto nadie interactúe con el mismo, está consumiendo la menor cantidad de recursos posibles a diferencia de un programa en ejecución. Y por ser un servicio, la base de datos no es algo tangible. No es un HTML o un PHP, es una aplicación que tiene sus propios archivos, lógicamente, pero que no los podemos editar con el Notepad++ o con algún editor de texto. Por citar un ejemplo, el WordPress que vimos en el video anterior, donde hicimos nuestra primera publicación, está instalado en esta computadora en una base de datos. Esa base de datos, lógicamente, adentro de el file system, tiene una carpeta para el servicio, en este caso el MySQL. Si accedo al MySQL, tengo las librerías de ejecución y la información. Si voy a la información, puedo ver que hay una carpeta llamada WP de WordPress y si accedo a la misma, tengo archivos para el manejo de los usuarios, el manejo de los posteos, el manejo de los comentarios, pero si abro los posteos en el Notepad++ y quiero buscar en este archivo donde dice Hola Mundo, posiblemente no lo encuentre. Y si lo encuentro y lo modifico, es probable que corrompa el archivo. ¿Por qué? Porque el servicio tiene su propia forma de trabajar con esta información. Genera un archivo propietario del servicio. A nivel desarrollo, esa información, como no la podemos abrir y editar, la vamos a manipular por medio de un lenguaje llamado el lenguaje SQL. Y desde la web vamos a usar una librería de funciones que va a permitir que PHP se conecte a la base de datos y por fuera de la web, esto quiere decir todo lo que tiene que ver con el planeamiento de la base de datos, la creación de la misma y también, ¿por qué no?, manipular todo como administrador de ese sistema, vamos a usar aplicaciones. Así como tenemos el Notepad++ para escribir código, vamos a tener aplicaciones, herramientas para manejar la base de datos como administrador. Es decir, no como usuario que navega la página web. Ese usuario accede por navegador y depende de las librerías que tiene PHP para poder interactuar con la base de datos. Ahora, una base de datos está formada por tablas. El concepto de tabla es cada conjunto de información que vamos a manipular en nuestra base de datos que es distinto de los demás conjuntos. Por citar un ejemplo, los usuarios son una tabla donde están todos los usuarios que se registraron, las publicaciones serán otras tablas, si tengo en el caso de Bloom IT el manejo de cursos, los cursos estarán en su propia tabla y como sucede como cualquier tabla de Excel, de Word o de MySQL, va a estar formada por tres elementos fundamentales. 1. Las columnas. Las columnas son los datos puntuales que voy a administrar de esta tabla. En el caso de los usuarios, nombre, apellido, email, teléfono. No hay un estándar que diga que todas las plataformas necesitan el número de documento o de cédula o el número de teléfono. Esto depende de sistema en sistema. Entonces, es
cada una de las informaciones que vamos a manipular de los datos que guardemos. Esas columnas también tienen filas. Las filas son cada dato puntual que fui almacenando en esta tabla. Entonces tengo una fila para el curso de frontend, una fila para JavaScript, una fila para web mobile y una fila para backend. Y de los cursos tengo el código del curso, el nombre del curso y la cantidad de alumnos que están cursando el mismo. Y lógicamente la unión de una fila y una columna nos da un campo o una celda en particular. O sea que la unión de del nombre del cuarto curso, acá figura como la quinta fila, pero porque la primera están los títulos, pero el nombre del cuarto curso es backend. Entonces, tenemos tablas formadas por columnas, que es la información que manejamos de esa tabla, filas, que son cada uno de los registros que dimos de alta, y los distintos campos, las distintas celdas, que son la información puntual de una fila en particular. Estas tablas, que no son una, sino que pueden ser varias, se vinculan e interactúan entre sí. Por ejemplo, puedo tener la tabla de cursos y en otro lugar la tabla de videos. Entonces, la relación que hay entre el curso y el video es que algunos videos corresponden al curso de frontend, otros corresponden al curso de backend, o sea que hay una relación entre la información. Los usuarios pueden visualizar los videos. Visualizan los videos en tanto en cuanto hayan accedido a un curso. Entonces hay relación entre toda esta información a lo largo de la base de datos. ¿Cómo trabaja una base de datos? Tenemos el servicio, la aplicación instalada. En ese lugar está toda la información que vamos a almacenar. Las publicaciones, los comentarios, las categorías, los usuarios. Ahora, los usuarios, sean personas físicas o computadoras, van a querer acceder a esta información. Y no lo van a hacer de manera directa por una serie de cuestiones de seguridad y performance, sino que lo van a hacer con una capa intermedia entre el usuario y el servicio que se llama sistema de gestión de base de datos. El sistema de gestión de base de datos es una interfaz entre el usuario y el servicio. El usuario se comunica con el sistema de gestión de base de datos, el sistema de gestión de base de datos accede a los archivos que forman la base de datos, los abren, los leen, los modifican, los escriben, lo que corresponda, y el servicio vuelve a comunicarse con el sistema de gestión de base de datos que genera la respuesta que ve el usuario final. Todo esto sucede cuando trabajamos con una base de datos. Nosotros como administradores o la web como plataforma no accede directamente al servicio, sino que pasa por una capa intermedia. Esa capa intermedia cumple tres funciones básicas. La consulta y actualización de información, es decir, poder visualizar la información que ya tenemos o modificarla. El mantenimiento de esquemas, esto quiere decir que si agregamos o quitamos columnas a una tabla porque necesitamos más información o nos hemos dado cuenta que alguna información ya es irrelevante, no perder la información anterior ni la relación entre tablas. Y el manejo de transacciones, es decir, cada una de las peticiones que hacemos a la base de datos, que a su vez tiene dos módulos fundamentales. El control de paralelismo, esto por ejemplo, citemos Google. Google es una mega base de datos a la cual acceden varios usuarios por minuto. Hablemos de millones de usuarios por minuto. Google como plataforma tiene que tener la inteligencia suficiente para a mí devolverme los resultados que yo he buscado y a cualquier otro usuario que busque algo distinto ofrecerle su información y no mezclar las peticiones que suceden en paralelo. Y también tienen que ofrecer alguna técnica de recuperación llegado el caso de que alguna transacción se corte o quede incompleta. Si yo estoy haciendo una operación de una transacción bancaria, de un depósito o una transferencia, y en el medio se me corta la red, es posible que alguna transacción quede inconclusa, por lo cual la base de datos o el sistema de gestión de base de datos tiene que tener algún mecanismo fehaciente para restablecer la información al punto anterior. Cada uno de estos sistemas de gestión de base de datos se diferencian entre sí por algo llamado modelo. Hay varios modelos de base de datos. A mí me interesa solamente hablar de tres modelos como para presentar el tema. Existe el modelo jerárquico que se presentó casi
con el nacimiento de las bases de datos por los años 60, 70, fines de la década del 60 y comienzos de la década del 70, que lo que propone es que cada uno de estos elementos son las filas, la información que estamos manejando. Tenemos la tabla de profesores y la tabla de cursos. El problema del modelo jerárquico es que establece una relación unidireccional, donde un profesor puede ofrecer uno o varios cursos, pero no puede ofrecer el mismo curso por dos profesores distintos. Si quiero realizar eso, la información de este curso la voy a tener que duplicar para poder hacer la relación entre este profesor y el mismo curso. Es un modelo que genera demasiada repetición de información, y la repetición de información, como vamos a ver más adelante, genera un montón de inconvenientes en performance, en garantía de información y también obviamente en kilobytes. Cuando uno repite información genera más kilobytes. En el polo opuesto, viniendo ya la última era de la programación, existen los modelos de base de datos orientados a objetos. Viene del paradigma de la orientación a objetos, donde tenemos tenemos clases de las cuales podemos generar instancias, y un modelo de base de datos orientado a objetos solamente puede ser accedido por un lenguaje orientado a objetos. No nos interesa, no es el caso de PHP, si bien PHP tiene la posibilidad de generar clases, no es un lenguaje orientado a objetos. Inicialmente es un lenguaje procedural, que es lo que vamos a ver nosotros. Y en el medio, entre las bases de datos jerárquicas y las bases de datos orientadas a objetos, tenemos el modelo relacional de base de datos. El modelo relacional lo que plantea es que no hay ninguna jerarquía ni importancia entre las tablas que formen nuestro modelo. Entre los usuarios, los cursos, los videos o las publicaciones o los comentarios está todo por igual de importancia, de jerarquía, y una tabla entonces se puede relacionar con una o varias tablas, todas las veces que sean necesarias. Los usuarios, por ejemplo, en el caso de Facebook, un usuario puede realizar publicaciones, ahí tengo una relación, ¿sí? Una unión entre usuarios y publicaciones, y otros usuarios pueden comentarla. Entonces tengo dos acciones distintas entre las mismas tablas. Entre los usuarios y las publicaciones puedo o publicar información o comentarla, que será distinta la acción que produce. Nosotros vamos a estar parados en el modelo de base de datos relacional, que es un modelo que se presentó también a mediados del 70 y al día de hoy prevalece en muchos sistemas, que nos va a permitir modelar de manera simple nuestras primeras bases de datos y poder entender y adentrarnos en lo que se trata el manejo de información de una base de datos. Ahora, ¿cuáles tenemos? Hay varios sistemas de gestión de base de datos, lógicamente, pero concentrémonos en los más comunes, en los más usados. Tenemos PostgreSQL, MySQL o MySQL, Oracle y SQL Server o MS-SQL, que es lo mismo de Microsoft. Todos estos son sistemas de gestión de base de datos porque cumplen con los requisitos indicados originalmente. Algunos son relacionales, otros son orientados a objetos. Ahora, dentro del universo de los sistemas de gestión de base de datos, que uno generalmente de manera informal le dice base de datos, generalmente uno dice que tiene una base de datos MySQL. En realidad MySQL es el sistema de gestión de base de datos, pero dentro del universo de los sistemas de gestión también se presenta en algún lugar ahí chiquito Access, que de hecho se autoproclama base de datos. Solamente lo voy a explicar para que queden claro. Access es un programa, parte del pack Office, que es similar a Excel. Y sí tiene el lenguaje de consulta de base de datos para poder acceder a la información, pero carece de todo el resto. No tiene el servicio de base de datos, sino que es una aplicación parte del pack Office, y tampoco tiene, de hecho uno puede trabajar con un archivo en Access sin tener un motor de base de datos instalado. O sea que en realidad Access es una extensión de Excel que permite el lenguaje de consulta SQL. Pero decir que Access es una base de datos está al mismo nivel que decir que PowerPoint permite transición entre diapositivas y poner sonido de fondo, por lo cual PowerPoint podría ser un editor de video. Está a la misma altura, por lo cual Access
no es una base de datos ni un sistema de gestión de base de datos, pero estos 4 sí. Y los 4 coinciden, bueno, 3 de los 4 coinciden en la raíz SQL en alguna parte de su nombre, o al principio o al final. Este SQL es el lenguaje de consultas. Es el lenguaje estructurado de consultas que usan los sistemas de gestión de base de datos para poder manipular la información, para hacer las transacciones. Nos va a permitir a nosotros hablarle a la base de datos. Como sucede con todos los lenguajes, fue estandarizado por el ANSI. Eso quiere decir que entre MS SQL y MySQL el lenguaje está estandarizado. Puede que exista, como pasa en todos los lenguajes de programación, algún comando, función u operador que exista en uno y no exista en otro, sí. Pero en líneas generales está estandarizado. Esto nos va a permitir hablarle al sistema de gestión de base de datos de manera humana, y el sistema de gestión de base de datos se comunicará con el servicio manejando todos los ceros y unos necesarios para administrar la información. O sea que nosotros le vamos a poder decir, tráeme todos los cursos con sus respectivos videos, y el sistema de gestión de base de datos lo traduce en el manejo de archivos que corresponda a nivel servicio. Y es la forma, lógicamente, en la cual también vamos a integrar la base de datos del lado de PHP. Entonces, MySQL como servicio para administrar la información de la base de datos, PHP como lenguaje de programación web para que la web se conecte a la base de datos, el lenguaje SQL para poder hablarle y las funciones de PHP para poder administrar la información, o sea, para ejecutar todas las consultas. MySQL puntualmente está parado en el sistema de gestión de base de datos, usa el lenguaje SQL para hacer todas las transacciones y fue creado por una empresa llamada MySQL AB, que en el 2008 pasó a ser una subsidiaria de Sun Microsystems. Sun Microsystems son los que tienen Oracle, por lo cual hoy en día MySQL es la versión gratuita de Oracle. Y los creadores de MySQL, después de haber vendido la empresa, lanzaron algo llamado MariaDB, que vendría a ser la versión más actual del lenguaje, del sistema de gestión, de base de datos. De hecho, muchos hostings que ofrecen PHP y MySQL, en realidad ofrecen PHP y MariaDB. En definitiva, es el mismo motor porque es la continuación del motor de MySQL, pero en su versión más actual, podría ser. Podríamos decir que es el release oficial antes de que Oracle lance la versión propia. Entonces nosotros vamos a estar trabajando con MySQL, aunque podríamos trabajar con un MariaDB porque es exactamente lo mismo, como plataforma para almacenar la información de nuestra página web y el lenguaje SQL para poder acceder a esa información.